Bien, buen año, Alfredo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, empezamos primer día. Primer día. Vamos con una buena noticia, Sí. que bajó el dólar un poco. Bajó. Es buena para algunos, es mala para otros. Pero, ¿qué es lo que podemos esperar, digamos, en el futuro? En el último programa, que nosotros pensábamos que se iba a producir alguna novedad, no pensábamos que fuera tan inminente. En reiteradas oportunidades dijimos que el programa de metas de inflación había dado lo que podía dar y que daba la impresión que el éxito que ha tenido el programa en otros países es porque las condiciones de inicio eran distintas, porque aquí la inflación de arranque era mucho más alta y que nos preocupaba un poco cierta obstinación del Banco Central de insistir con el manejo de la tasa de la política monetaria como instrumento para tratar de quebrar la inflación y las expectativas inflacionarias. Bueno, un par de días después conocimos la noticia de que se modificaba la meta para el año 2018. Déjame que de esto diga algo. Después que se hizo el anuncio, hemos escuchado, y vos algo dijiste al comienzo, muchos comentaristas decir, bueno, si el Banco Central cambió la meta, ya nadie le va a creer, habría que haber insistido. Bueno, digo, que fuera el límite superior de la banda que estaba establecida, no creía nadie que se fuera a cumplir. Así como desde aproximadamente abril o mayo, que fue cuando nosotros empezamos a comentar el tema, ya todo el mundo pensaba que la meta de 2017 no se iba a cumplir. Así es. Entonces, no es que el banco pierde credibilidad porque dice voy hacia el 15% de inflación. Porque en realidad la credibilidad no la tenía si decía que iba a tener... El 17 y terminó el 24. El 17 terminó el 24, o si se insistía en que iba a tener 10%. O sea, eso por un lado, ¿no? Me parece una cosa importante. La otra cosa importante es que a pesar del discurso en favor de la independencia de la autoridad monetaria, etcétera, que tiene muy firme Federico Sturzenegger, estuvo sentado al lado de quien oficiaba un poco de ministro, que fue el jefe de gabinete, con 2 secretarios, Hacienda y Finanza, y con el presidente del Banco Central. De manera tal que aquel discurso de que el Central es una entidad totalmente autónoma del poder político, me parece que cedió ante la realidad económica. Yo creo que no estaba muy cómodo Sturzenegger allí sentado, y por más que al comienzo de la conferencia dijo agradezco que me hayan invitado, yo supongo que más que una invitación debe haber sido una orden del presidente o del jefe de gabinete. Digo, esas dos cosas, en realidad a mí me parece razonable que el gobierno transparente que la meta que tenía establecida no funciona. No la va a cumplir. Después uno puede discutir si la habían estimado bien al principio o si cuando la estimaron al principio no tenían toda la información. Digamos, eso... Y segundo, me parece bien que sea un número y no una banda. Porque está probado que si uno dice voy a tener una inflación que va a ir entre el 12 y el 17, todo el mundo piensa que va a ser el 17. Sí. Digamos, este es el costado positivo, ¿no? ¿Cuál es la preocupación? Que yo creo que muchas personas piensan. Dice, bueno, si cuando dijeron que iba a ser el 15, fue el 24, supongamos, o el 23, perdón, cuando dijeron que iba a ser el 17, fue el 24 o el 23, bueno, ahora que dice que es 15, quizás sea el 20. ¿Puede ocurrir eso? Y sí puede ocurrir, porque no nos olvidemos que en el primer trimestre de este año vamos a tener varios factores que van a presionar sobre el nivel de precio, ¿no? Así es. Vamos a tener, más allá de la subida del dólar, que después podemos hablar un poquito de eso, que impacta sobre algunos bienes, pero vamos a tener aumento, porque va a haber aumento de tarifas. En tarifas. Vamos a tener paritarias. Y de esto digamos otra cosa. Creo que es más fácil cerrar las paritarias cuando uno dice que la meta de inflación es el 15, que si dice que es el 10. Porque si uno dice que es el 10, quien se tiene que sentar a negociar con los gremios, se tiene que sentar diciendo, bueno, yo le puedo dar el 10, le puedo dar el 11. Mientras que si la pauta es que va a ser el 15, es más factible que se cierre más cercano ese valor, aunque tenga eventualmente alguna cláusula de contingencia, alguna cláusula gatillo, digamos, ¿no? Entonces, esos elementos yo creo que van a atentar contra el cumplimiento de la meta. Ahora, no me parece prudente lo que también escuchamos por estos días de personas, analistas, que sin tener un número dicen, no, esta meta no se cumple. O le critican al gobierno y dicen, no, abandonó la lucha contra la inflación. En realidad lo que sucedió fue
dicho de manera sencilla, es que el programa de metas no funcionó como el gobierno creía, y en ese sentido hay que apuntarle, voy a usar una palabra que usaste en alguna oportunidad y yo dije que era un poco dura, hay que apuntarle este fracaso a Sturzenegger. Y es nada más que eso. Ahora, ¿cómo va a seguir el año? Me parece que hay que ver qué es lo que pasa con lo fiscal, porque en materia fiscal el gobierno prácticamente ratificó el plan fiscal. ¿Quiere decir eso de que está bien lo fiscal y estaba mal lo monetario? No, no quiere decir eso. Lo que sí quiere decir es que le han dicho al Banco Central que no insista con la dureza de la política monetaria si piensa que va a bajar con eso solo la tasa de inflación. Y a mí me parece que eso es una cosa razonable. La otra cuestión es el tipo de cambio. Tuvimos esa semana en que... Aumentó 7%, 8%. 7%. En todo el año el dólar no debe haber crecido más del 15%. Lo grave es que aumente en una semana el 7%. Claro. Si uno compara contra la inflación, supongamos que 2017 terminemos con 23% de inflación, de todos modos el dólar está atrás. Sí. Lo que sucede es que ese camino recorrido tan rápido, yo suelo dar este ejemplo. Si uno viaja de Córdoba a Río Cuarto por la nueva autovía, hay 200 kilómetros, uno puede ir en promedio a 100, va a llegar en 2 horas, si hay 200 kilómetros. Ahora, también puede llegar en 2 horas yendo a 50 kilómetros los primeros 100 y después poniendo el coche a 160. Ahora, obviamente no es lo mismo para los que van arriba del coche ni para los que están al lado. Bueno, que el tipo de cambio se ajuste paralelo a la inflación parece razonable. Si hoy me dijeran, ¿y cuánto va a ser el dólar en diciembre? Vos sabés, yo soy bastante reacio a esos pronósticos así, ¿no? Eso es más propio, yo por eso le digo a mis alumnos, traten de ser como los astrónomos, no como los astrólogos. Pero de todos modos, si hoy me dijeran, ¿qué cálculo haría uno? Diría, bueno, el dólar está 18.50, 18.70, pongamos 19. Si la inflación va a ser el 20%, bueno, tengo que pensar que va a estar un poquito 21, atrasado, 22. un poquito recuperado. Si no ocurre nada extraño, ¿qué sería extraño? Que el gobierno se enamore del tipo de cambio y que lo deje y que se atrase más. ¿O qué sería extraño? Que resuelvan fomentar una modificación drástica del tipo de cambio. El margen de probabilidad más alto es que durante el año crezca más o menos 20%, si creo que la inflación es 20%. Claro. Entonces, si hoy alguien me pregunta, no es porque corra un modelo macroeconómico para saber eso. Yo diría, bueno, más o menos tengo que sumar un 20% a la cotización. Digo de otra variable y con esto termino, ¿no? Yo pienso que con el tipo de cambio va a pasar eso, se va a mantener en términos reales, más o menos, es muy difícil recuperar en términos reales con la situación que tenemos en el sector externo. Digo, ¿la economía va a crecer? Sí, va a crecer. Mi impresión es que va a seguir creciendo. Ahora hay un problema que está allí presente y que el gobierno va a tener que abordar. Un problema monetario y un problema de sector externo. El problema monetario es el stock del EVAC, de lo cual hemos hablado mucho. Yo personalmente creo que el gobierno tiene que sacar un programa de ir sacando las LEVAC del Banco Central. Eso no se puede hacer simplemente un martes diciendo no las renuevo, porque sería un caos. Lo que tiene que hacer es hacerse más cargo el Tesoro, emitiendo deuda del Tesoro en lugar de emitirla por el Banco Central. Porque la mayoría de los bancos del mundo, los bancos centrales, la mayoría no tienen decisiones de emitir títulos con costo, ¿no? En general usan otros instrumentos. Yo creo que el volumen de LEVAC ha llegado a tal magnitud que creo que tendría que haber un proceso de gradualmente desplazar las LEVAC que están en el central por deuda de la tesorería. Hay distintas formas de hacerlo. Por ejemplo, emitir títulos y canjeárselos al central por la LEVAC. Pero hay varias formas. Pero digo, ese es un problema grave. Pero ese problema también está ligado con el tipo de cambio. La razón por la cual no se pueden no renovar las LEVAC es que habría presión cambiaria muy grande. Así es. Y el problema que tenemos en ese terreno es que tenemos una fuerte entrada de capitales financieros, hemos tenido. Este gobierno, a mi juicio, cometió la imprudencia de levantar las restricciones a la entrada de capital extranjero en el sentido de levantar, antes vos traías una determinada cantidad de dólares, tenés que tenerlo un tiempo, como hace Chile, por ejemplo, ¿no? El gobierno consideró que eso no hacía falta. Entonces me parece, y en sectores externos además tenemos el problema del balance comercial. Tenemos un resultado negativo de balance comercial que es demasiado importante. Casi 9.000 millones. Claro, es demasiado importante para no tenerlo en cuenta. Digo,
los dos desafíos que me parece que tiene el gobierno, yo creo que la economía va a crecer, en eso, y creo que fuera de lo que pasa en la política, porque la superestructura política influye, sin lugar a dudas, me parece que las dos cuestiones son en la monetaria, que debería gradualmente, digamos, generar instrumentos para sustituir las LEVAC que tienen un costo muy alto y que le generan un déficit cuasi fiscal al Banco Central. Y el otro tema, ver el tema del sector externo con más cuidado, ¿eh? No confiar simplemente en que el mercado va a lograr equilibrar a largo plazo la balanza comercial. Alfredo, nos encontramos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene.